Ese libro que usted está viendo en cámara, El Recaudador, Ricardo Jaime, la cara de la corrupción en la era kirchnerista, obviamente fue realizado por Omar Lavieri, que está aquí con nosotros, y desde el lado de la justicia, en aquel momento, cuando era fiscal, el actual diputado Manuel Garrido tuvo muchísimo que ver en toda la investigación y en poner el tema básicamente en agenda. La primera pregunta que yo le hago a usted, diputado, es... de todo este proceso que ha ido ocurriendo, ¿hay algo que lo haya sorprendido de Jaime? ¿Alguna actitud, algún elemento que se privilegió sobre otro? ¿Usted ya más o menos venía imaginando todos estos caminos? A ver, siempre que haya una orden de captura contra un funcionario público o un exfuncionario público de un gobierno que está en funciones, en principio a uno... No es habitual. No es habitual. La verdad que justamente una de las cosas que siempre hemos criticado de la justicia es la falta de respuesta oportuna, claro, y el grado de impunidad que existe en la Argentina. O sea que de repente que avance en varias causas, porque hay que decirlo que esta no es la única causa en la cual la justicia ha avanzado respecto de Jaime. Esta es una más entre varias que están a punto de ir a juicio o están, en un estado avanzado ya de investigaciones. La verdad que bueno, más que sorpresa, uno lo que siente es la satisfacción de que el trabajo que uno hizo, porque varias de esas causas fueron promovidas en su momento por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Entonces, lo que uno siente es, bueno, la satisfacción de que el trabajo, la investigación, que muchas veces requiere esfuerzo, no fue en vano, y las pruebas que recopilamos pudieron ser corroboradas por los jueces y las causas han avanzado hasta este punto, ¿no? La satisfacción de que no cayó en saco roto. Una pregunta, no sé si a lo mejor se acuerda. ¿Cuál fue la primera vez que usted en funciones escuchó algo sospechoso, trucho, vinculado a Jaime? ¿Qué cosa fue la primera que se acuerda de que le llegó y dijo, epa, acá está pasando algo? Bueno, mire, la primera investigación que yo tuve en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas respecto de Jaime fue a partir del conocimiento por parte de personas vinculadas a los ferrocarriles de sobreprecios en las contrataciones para remodelar vagones de ferrocarriles y estaciones de ferrocarril. Yo hacía poco que estaba en la Fiscalía y en ese momento hicimos una investigación en la que efectivamente pudimos verificar los sobreprecios. Me pasó algo muy llamativo con Jaime, porque nosotros habíamos pedido, para demostrar los sobreprecios, habíamos pedido presupuestos de reparación de vagones a varias cooperativas que hacían ese trabajo. Sí. Y esos presupuestos daban unas cifras sustancialmente inferiores a los costos que había pagado Jaime. Y me sorprendió porque al día siguiente o a los 2 días, en la semana posterior a la denuncia que hicimos de la Fiscalía, con presupuestos que habíamos pedido, que habíamos tramitado ante estas cooperativas, estas propias cooperativas publicaron una solicitada, seguramente pagada por Jaime, en donde decían que no era tan así, como que los presupuestos los habían presentado, pero que no sabían que era para una investigación y que además, no, lo llamativo era que estas cooperativas o estas empresas que hacían reparaciones de vagones decían que su trabajo, de todos modos, no podía ser tan bueno como el de la empresa que había sido contratada por Jaime. Bueno. Yo después me enteré de que Jaime, por supuesto, había apretado a estas cooperativas y finalmente habían salido. Y no fue la primera vez que me pasó con este gobierno, en que después de hacer algunas denuncias aparecían solicitadas, claro, en donde se desmentía lo que investigaba la Fiscalía. Bueno, luego la justicia ha podido corroborar en muchos de esos casos que lo que la Fiscalía decía y había investigado era cierto. Qué interesante. Omar, venís siguiendo el trabajo en tribunales hace muchísimos años, en distintos medios de comunicación. ¿Por qué escribiste el libro sobre Jaime cuando podrías haber buscado otros temas? Había otros casos de corrupción muy interesantes. ¿Qué fue lo que te despertó el interés periodístico y dijiste, esta es una linda beta para investigar? Básicamente empecé a seguir el caso como rutinario, como un caso más de los de enriquecimiento ilícito. Después estaba la denuncia que hizo Garrido por los vuelos que le pagaba Cirigliano. Claro. Vuelos para irse los fines de semana largos a descansar del estrés que le provocaba controlar tan férreamente a los empresarios, ¿no? Y en un momento empecé a seguir la causa, me fui metiendo y
me choqué con una información que me parece que fue te diría, la que hizo que Jaime empezara a teclear en su cargo, porque, recordemos, estas denuncias que había hecho la Fiscalía y otras denuncias por sobreprecios, por los vuelos, no pasaba nada. Jaime seguía siendo, los primeros 6 años de la década ganada, Jaime fue el secretario de Transporte de la Nación, le decían, mire, están haciendo esto, no daban demasiada importancia, están haciendo esto, hasta que en mayo de 2009, un mes antes de las elecciones, yo cuento en Radio Continental y en mi blog, todavía no estaba en Clarín, que Jaime usaba un avión de $4 millones que se había comprado. En realidad, lo que se supo después es que habían hecho una vaquita a los empresarios del transporte para comprarle el avión, pero el tipo usaba un avión. Ya se había cansado de que le alquilaran aviones los empresarios. En realidad, lo que había pasado es que había saltado la denuncia que había hecho Garrido, entonces dijo, bueno, esto no lo podemos hacer más. ¿Cómo solucionamos este problema? Porque el secretario se quería ir de viaje. Bueno, comprémosle un avión. Juntaron la mosca y le compraron un avión. 2 días después, La Nación lo saca con más detalle, estaban trabajando mucho mejor, y eso es lo que precipita luego de la caída de la derrota en la derrota electoral del 2009, 2 o 3 días después Jaime vuela, pero estuvo 6 años a cargo. Entonces, una vez que consigo lo del avión y otras cosas más que habían empezado a dar vuelta un año antes en la causa de enriquecimiento ilícito, dije, es un lindo tema. En 2010 me toca descubrir a mí otro caso de corrupción, choreo, dádiva, coima, llamale como quieras, que es que el empresario del dueño de la terminal de ómnibus de Retiro, Néstor Otero, le pagaba el alquiler a Jaime desde el día, o sea, Jaime entra en mayo a ser secretario de Estado. En julio se muda a un departamento y en julio, o sea, yo lo digo en el libro, 888 horas después, o sea, rápido, lo coimearon de entrada. Bueno, ¿cómo le va? Usted siéntese acá y viene con el departamento que ya lo coimeamos. Ese hombre, Otero, negocia con Jaime la extensión del contrato de la terminal. Cuando termina la negociación, le compran una casa en un barrio cerrado en San Isidro. Está probado, está en la causa de enriquecimiento ilícito. Cuando yo descubro eso, lo del alquiler, eso fue un domingo. El viernes, yo ya estaba en Clarín, el viernes Jaime hace la mayor payasada que se le conoce, hizo una conferencia de prensa para denunciar que yo había intentado comprar con un televisor y una Nobu, así decía, una Nobu a su ex yerno, un muchacho de flojo de papeles por donde lo mire, ¿qué hizo? Inventó unos mails conmigo y le sacó $7.000 de extorsión. A Jaime. Sí, claro, digo, toda una porquería. El tipo hizo la conferencia de prensa, me sentí, te diría, vos sabés bien cómo me sentí, y dije, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar 24 por 24. Van a conocer a Omar Lavieri. 24 por 24, y eso se transformó en el libro, en El Recaudador. Es realmente apasionante. Mira que conozco la historia, me siento al lado de Omar y esto lo he seguido día a día, pero es apasionante. A mí lo que más me apasiona es que los funcionarios no terminan de conocer lo que es un periodista. Se creen que los periodistas, como cualquier dirigente de la política, por ahí se pueden comprar por unos mangos, y los periodistas van por otra cosa, no van por la plata. En general hay corruptos, por supuesto, por supuesto. Todos lados. Podemos hacer una lista. Pero en general van por la gloria, no por la plata, porque si no se hubiesen dedicado a otra cosa. Garrido, ¿qué pasa, digamos, de ahora en más? ¿Qué puede pasar de ahora en más? Y ya se lo pregunto en su carácter de diputado nacional. ¿Qué tipo de deterioro le puede generar al gobierno desde el punto de vista político? Lo que le preguntaba Margarita. ¿Qué pasa si Jaime habla? Porque la verdad que casi es una verdad revelada, que no robaba para él, o una parte era para él, pero otra parte no. Bueno, la verdad es que es una encrucijada para el gobierno, porque por un lado, si no aparece, es responsabilidad del gobierno, porque se dice que, bueno, que los jueces, no sé quién hizo una declaración del oficialismo de que el tema estaba en manos de la justicia. Sí, Aníbal Fernández. En realidad no está en manos de la justicia. Digamos, la misma falacia en la que incurre la presidenta cuando le echa la culpa a los jueces de los temas de seguridad, cuando ella es la responsable y la cabeza de la fuerza de seguridad. El ministro de Seguridad depende de la presidenta, y los que lo están buscando, o teóricamente deberían estar buscándolo a Jaime, son los funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo. O sea que si no aparece, está claro que o es negligencia o es complicidad del gobierno. Claro. Y por otro lado, si aparece,
y bueno, y si revela información sobre la estructura en la cual se insertaba su comportamiento corrupto, también claramente va a perjudicar al gobierno. Entonces, bueno, pero la responsabilidad política es así. Alguien tiene que responder y tiene que sufrir las consecuencias de la estructura de corrupción que existe, de haberlo designado a Jaime, de haberlo mantenido pese a la publicidad y la existencia de denuncias seriamente fundadas. Cuando nosotros hacíamos una denuncia contra funcionarios en actividad, lo comunicábamos al presidente o a la presidenta, porque depende la continuidad de los funcionarios políticos de la mera voluntad del presidente de la Nación. Y el presidente Kirchner en su momento y la presidenta luego no hicieron nada hasta la derrota en 2009 y el costo político de alguna manera aligeraron el lastre sacándose de encima en ese momento a Jaime, pero no fue una consecuencia meditada de las denuncias, no fue una reacción frente al grado de corrupción, frente a las pruebas que nosotros acompañamos, sino directamente un cálculo de costo-beneficio político. No tenían más remedio, por eso lo hicieron. No tenían más remedio. Bueno, ese costo-beneficio político se puede eludir durante un tiempo, pero bueno, de hecho ahora tienen un grave problema, porque ya sea que no aparezca o ya sea que aparezca, claramente tienen una responsabilidad, pueden sufrir un perjuicio, pero bueno, es el perjuicio que tiene que sufrir el responsable políticamente de mantener una estructura de corrupción, un funcionario que claramente está involucrado en casos de corrupción. Omar, ¿se puede hacer un número? Decime si querías agregar algo. Me dicen hoy algo contamos en la radio, Alfredo, que había negociaciones entre un sector importante del gobierno. Yo tuve una información parecida respecto a la medición cotidiana que están haciendo las encuestas y lo está afectando electoralmente. Me dicen que había una negociación, me dicen varias cosas, que Jaime está apretando, obviamente, ¿no? Claro. Si me voy preso, hablo. Que me dicen que la presidenta está muy enojada con el apriete. Claro. Y me dicen también que al mismo tiempo había una especie de negociación para que se entregara sin cámaras, sin que apareciera la foto de Jaime esposado. Y ahora viene la decisión judicial, ¿no? Porque ya a partir de mañana supongo que al mediodía, 2 jueces de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, están en condiciones de decir si aceptan el pedido de exhibición de prisión o mantienen lo que dijo Bonadío, que es que no corre. Hay tal vez Garrido me puede ayudar, que es abogado, cuando lo procesó el viernes pasado, Bonadío a Jaime dijo, yo lo voy a procesar y pido la detención porque como Jaime es un hombre con contactos en el gobierno, claro, ante la perspectiva de que lo condenen y que se le agrave la situación, se puede fugar. Y lo dijo, porque tiene contactos en el gobierno. Cosa que se vio corroborada en la práctica. Que se vio corroborada, te digo, con creces. Con lo que no sé si los jueces lo van a tomar en consideración, esto que planteó Bonadío, y ahora le toca a la Cámara. Si la Cámara, esta es la sala de feria de la Cámara, si la Cámara no resuelve entre mañana y hasta el viernes, el lunes entran otros jueces, y ahí ya no sé qué puede suceder, si van a resolver o van a esperar que empiece la actividad normal de la justicia. Esto es lo último que se sabe del caso Jaime. ¿Alguno de los dos puede hacer un cálculo, por supuesto, a grandes rasgos? No les pido ningún tipo de precisión porque es imposible, pero a grandes rasgos, ¿de cuánto dinero estamos hablando que se le ha robado a los argentinos desde la Secretaría de Transporte? No solo Jaime, sino todo lo que repartía con los empresarios, con los sindicalistas. ¿Cuánto más o menos puede haber perdido el pueblo argentino producto de la actuación de estos 6 años en el poder de Ricardo Jaime? Más o menos. Yo lo cuento en el libro, hay un número aproximado porque fue muy difícil sacar los costos en subsidios al transporte que repartió Jaime. Yo lo calculé más o menos 20.000 millones. ¿De pesos o de dólares? De pesos de subsidios. De subsidios. Y como lo digo en el libro, había que poner el 20 adelantado. Ese era el acuerdo central. El 20 adelantado. Impresionante. Sacá los números vos, yo soy malo para los números. No, queda bastante. Además de los negocios con la obra pública, además con la obra pública del transporte, digamos, claro, que también lo manejaban ellos. Y además es que podemos estar hasta mañana contándolo. Pero eso me decían a mí. Había que poner el 20 adelantado. Diputado, ¿usted cree que la manera en que terminó como fiscal
¿ha tenido que ver con el caso Jaime, con las investigaciones que se hizo o con otro tipo de investigaciones? Digamos, con la actitud suya proactiva para investigar en general, ¿o el caso Jaime fue determinante? Bueno, a ver, yo creo que este fue uno de los casos que de alguna manera precipitó la decisión de recortar las facultades de la Fiscalía. Claro. Este fue uno de los casos que tuvo más notoriedad pública, porque bueno, usted dice que los periodistas lo hacen por la gloria, los fiscales también lo hacen porque... Por el compromiso con la función pública y también con la gloria y por la responsabilidad que uno tiene como fiscal. Seguro. Entonces, este fue uno de los casos que en ese momento tuvimos en la Fiscalía, pero que se junta con otros que también tuvieron trascendencia pública. En su momento, ahora que está de moda de vuelta las denuncias sobre jefes del ejército, todos recuerdan que Bendini tuvo que irse por el trabajo que hice yo en la Fiscalía. La investigación de la evolución patrimonial de Néstor y de Cristina Kirchner, la apelación que hicimos en el caso Skanska. Bueno, la verdad es que hubo muchos casos que en ese momento se acumularon y que, bueno, usted recuerda el caso de la distribución de la pauta publicitaria con el secretario de Comunicaciones. Bueno, hubo muchos casos que nosotros impulsamos y que en ese año, en el año 2008, tuvieron mucha trascendencia pública. Uno de los casos fue el caso Jaime, básicamente el tema de los vuelos que recién mencionó Omar. Claro. Nosotros pudimos acreditar que con los libros de Cirigliano, los libros de las distintas empresas de Cirigliano, que Cirigliano le pagaba los vuelos privados a Jaime, y eso tuvo en su momento una gran trascendencia pública. Sí. Y bueno, está claro que la investigación, el rol activo que tuvo la Fiscalía, hizo que finalmente se decidiera por lo menos cortarle las posibilidades de intervenir activamente en las causas judiciales, que básicamente es la función que debería tener la Fiscalía y que nosotros ejercitábamos para evitar que las denuncias después queden en la nada, porque hay un reclamo de la sociedad que es frecuente en el sentido de que todas las denuncias quedan en nada. Y bueno, lo que nosotros entendíamos era que además de denunciar, la función que teníamos era activar y promover las causas, y eso es lo que hacíamos. Me acuerdo de haber ido inclusive personalmente al aeropuerto de Córdoba a pedir el registro, de vuelos en el VIP del aeropuerto de Córdoba para verificar los vuelos, porque teníamos información incompleta sobre los vuelos que había realizado Jaime. Y teníamos el dato concreto de que sabíamos que queda registro de todos los vuelos en el área VIP del aeropuerto. Y me acuerdo de haber ido personalmente a buscar esa información al aeropuerto de Córdoba. Y así hicimos varias cosas que al gobierno no le cayeron bien, no le gustaron, y de hecho en ese momento el procurador, que era claramente afín al gobierno, decidió que no teníamos que seguir investigando con tanto entusiasmo. Bueno, y después le dieron de beber de su propia medicina a Rigui. Me queda un minuto. Lo quiero terminar, no digo con una sonrisa porque es un caso grave, pero con algo tragicómico. De todas las truchadas graciosas, estoy pensando en esos billetes que tenía guardados, estoy pensando en el perro, en tantas cosas que ha revelado que tienen ese tono, yo diría, bizarro. Contame una anécdota de un minuto como para cerrar el programa. Que le afanó el perro al Rafa Flores es una leyenda. O sea, empezó choreándose un perro Jaime y le afanó un perro al diputado. Esos fueron sus comienzos. Así empezó. A mí una que me gusta es cuando levantó, se iba a Córdoba en avión, por supuesto, y llevaba un bolso cargadísimo de mosca. Sí. Y entonces le dicen los de la PCA, señor, el bolso por acá, y el tipo dijo, me embocan. Claro. Entonces levantó el dedo y dijo, esto, ¿te lo hago en cordobés? Sí. Esto es una valija diplomática. Eso dijo Jaime. A mí no me pueden revisar, soy la autoridad máxima del aeropuerto y los rajo a todos, dijo Jaime, ¿no? Inventó un fuero. Inventó una situación. Si el hombre era ignorante, porque uno puede llevar plata dentro del país, vendes un auto acá, vas a comprar la Córdoba, pero como estaba con el flojo de papeles, se armó un despelote enorme en el aeropuerto y lo revisaron. Y cuando lo revisaron escribieron un acta, había una calculada, cosas y 7 fajos de dólares y pesos. O sea, la leyenda de que el hombre andaba con bolsos de aquí para allá se cumplió, se comprobó. Hay acta firmada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria
Y no le creyeron ni que era la máxima autoridad del aeropuerto, ni que era valija diplomática. Omar Lavieri, Manuel Garrido, muchas gracias por haber venido. Espero haber cumplido con lo que le prometí. Interesantísimo todo lo que plantean de este caso. El programa ha terminado, pero lo invito a que se quede en el canal 26 porque ahora viene el programa Líderes que conduce, que dirige Cecilia Lucía Puig. Quédese en el 26 y lo espero el martes que viene. Le doy mi palabra.